Hola, mi nombre es Laura López y soy especialista en obsesiones y en el trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Hoy vamos a hablar de las obsesiones, el miedo a pensar. Podríamos decir que las obsesiones son ideas, pensamientos, imágenes que le asaltan a la persona sin que pueda tener ningún control sobre ellas. Son imágenes recurrentes, persistentes, que a la vez que las aceptas también son muy rechazadas. ¿Por qué? Porque la temática tiene que ver con cuestiones con el bien o el mal, con los deseos prohibidos y que hacen que esa persona se asuste, ¿no? y vea incluso como ajeno a la persona, a ella misma o a él mismo. Podríamos decir que las obsesiones forman parte de todos, ¿no? En el sentido de que todos tenemos que ser un poco obsesivos, por ejemplo, para el trabajo, para estudiar. Digamos que en esa persistencia podemos llevar a cabo una tarea y podemos alcanzar una meta. Pero claro, forman parte de los mecanismos normales. Pero claro, en los obsesivos ese mecanismo está más exagerado de lo normal. ¿Por qué? Vamos a ver qué significan las obsesiones. Digamos que en nuestro crecimiento normal como seres humanos todos abrigamos una serie de sentimientos. A la vez que tenemos amor, también deseo, hay odio, hostilidad, envidia, celo, deseos incestuosos, deseos prohibidos que no puedes tener con personas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a una persona que le asaltan esas ideas obsesivas no quiere decir que lo vayas a hacer, que vayas a ser de una manera determinada, no, simplemente todos abrigamos todos esos deseos, pero en ti son muy intolerados, no te permiten ni siquiera desear a la persona que no deberías, que no te corresponde, porque claro, desear no es hacer. O por ejemplo, cuando uno abriga un sentimiento hostil hacia una persona cercana, ¿no? Porque digamos que las personas que tenemos más cerca estamos más sujetas a la ambivalencia afectiva, en el sentido que a la vez que la amamos, también la odiamos, ¿no? Porque ¿quién no ha peleado alguna vez con algún hermano, con su padre, con su madre, ¿no? Y en algún momento determinado, incluso, ojo, ha deseado incluso su muerte. Podemos decir que puede ocurrir de una manera consciente o de una manera inconsciente, ¿no? Digamos que son sentimientos y afectos que a todos alguna vez se nos ha pasado por la cabeza. Lo que ocurre que a una persona con obsesiones pues no puede tolerarlo, no puede tolerar que esos deseos formen parte de él. Entonces su policía interior, tenemos una censura, pero el policía interior lo ve todo. Entonces, en cuanto se dispara ese afecto o ese sentimiento, incluso a veces tú puedes que ni siquiera sepas de él porque tu censura no ha permitido que llegue a tu conciencia, ese policía interior te va a castigar en el sentido de que te va a producir sentimientos de culpa por eso que has deseado o has sentido o en un momento determinado pues ha podido dispararse en ti. Entonces eso va a provocar que haya obsesiones en ti, en el sentido de que a veces esas obsesiones no tienen nada que ver con esos sentimientos que tú abrigas, se puede transformar en lo contrario, o venirte una idea de preocupación por tu hijo, y tiene que ver un poco con esa hostilidad que también se embarga en las situaciones familiares, ¿no? Puede también tener que ver cuando hay personas que temen ser homosexuales, cuando a lo largo de toda su vida han sido heterosexuales y de repente están con otras personas de su mismo sexo y les produce pues incluso una situación de rechazo, ¿no? De decir, ¿y si beso a esa persona? ¿Y si de repente cojo el abrazo? No, es como que le asaltan esas imágenes y no pueden estar ni siquiera en ese lugar. Por eso a veces también se confunde con la fobia social, porque la persona cuando le asaltan todas esas ideas, pues claro, no puede tener una relación fluida con otras personas porque tiene miedo a sentir cosas delante de otras, cuando en realidad el deseo, lo hemos dicho en otros vídeos, no tiene ética ni moral, y cuando estamos frente a otras personas siempre nos van a suscitar ciertos afectos, sentimientos y deseos, pero que igual no tienen nada que ver con esa situación en concreto. Digamos que puede ser una transferencia que es un desplazamiento de otras relaciones, incluso familiares, que se han desplazado ahí.
Por eso digo que a través de la palabra uno se desliga de toda esa significación, todos esos fantasmas emocionales que nos impiden vivir nuestro presente. También en las obsesiones hay a veces una temática que es el temor a estar enfermo, a enfermarse, a contagiarse, y digamos que no tiene nada que ver incluso con la realidad. Son obsesiones absurdas, ¿no? Porque vemos que a lo mejor no ha habido ningún foco de contacto, pero esa persona está continuamente pensando. Tiene que ver con eso, con la limpieza de la moral, con deseos que ha sentido, que ha imaginado, ha pensado, pero que no puede ni siquiera hablar de ellos, ¿no? También hay obsesiones por la limpieza de la casa, de uno mismo, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? Son metáforas, digamos, de cuestiones tuyas personales, cuestiones tuyas internas, de tu yo, de tu moral, ¿no? Y por eso a través del psicoanálisis es la única terapia que te puede ayudar a descifrar todo eso que te pasa. ¿Por qué? Porque las obsesiones lo vemos como algo absurdo, no te lo pueden explicar, porque tú mismo sabes que eso en ti no tiene ningún sentido, pero hay un sentido interno de un conflicto tuyo que ocurre en ti que no lo puedes solucionar y que solamente puedes hablar a través de ahí, a través de ese síntoma. Además, digamos que las personas con obsesión son personas que el sentido del humor lo tienen un poco abolido. Porque no pueden bromear, no pueden utilizar las palabras para desligarse un poco de todo ese significado, ¿no? Y de todas esas cuestiones que tienen reprimidas con su moral. Entonces es importante que a través del psicoanálisis vamos a ver que el psicoanálisis no se va a escandalizar de nada, te va a escuchar, te va a entender y te va a ayudar, te va a proporcionar otro tipo de goce, ¿no? Otro tipo de poder desligarte de todo eso, otra manera de tú poder hablar de ciertas cosas que ni siquiera te las permite, porque digamos que a veces anda un poco cerrado o cerrada a ciertas cosas que tienen que ver con todos los seres humanos, pero que tú no te permites ni siquiera hablarlas. Entonces, a través de la terapia te vamos a ayudar a que tú puedas liberarte de las obsesiones para que puedas hablar las cosas con más tranquilidad, conocerte a ti mismo, conciliarte con tu yo interior que te tortura tanto, ¿no? Y que a la vez te produce pues esa vida en la que muchas veces te impide relacionarte con los demás y tener una vida pues basada más en el bienestar. Así que no lo dudes más. Concéntrate una cita que te vamos a ayudar a que tú puedas conversar de muchas cosas y te vamos a proporcionar un grado de bienestar que no lo habías sentido nunca. Muchas gracias.